en todos los casos si no hay económico, hay un efecto zootécnico importante. Siempre hay un efecto zootécnico. Entonces, a veces se ponen por efecto zootécnico. Tengo mucha fibra, me veo obligado a poner silanasa, aunque no me ahorre, para evitar tránsito rápido si fueran aves, o para evitar ese sueltas si fueran cerdos, que hasta te pueden llevar hacia otros problemas, ¿no? Entonces, cada granja decide, pero las enzimas siempre hay un impacto positivo, sea económico, zootécnico o ambos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero Augusto Torero, y él va a estar con nosotros platicándonos un poquito de enzimas. Entonces, Augusto, para empezar y sin más preámbulos, un gusto tenerte aquí con nosotros y me gustaría que nos dijeras un poquito de tu trayectoria profesional, de tu formación académica y cómo llegaste al punto donde estás ahorita en tu carrera. Excelente, gracias, buenas tardes. Mira, yo tengo 30 años, en realidad un poquito más de 30 años de experiencia en el sector pecuario, en la parte de monogástricos, enfocado básicamente en cerdos. Empecé trabajando para PIC, para el distribuidor de PIC en Perú por muchos años, lo cual me permitió conocer este mercado y conocer a casi todos los granjeros de cerdos en el Perú, que es una de las cosas que me sirve más en mi trabajo. He pasado por el negocio de macroinsumos, microinsumos y especialidades, siempre orientado a monogástricos y con mayor énfasis en cerdos. Y ya hace 15 años que me dedico enteramente a consultoría, ¿no? Veo proyectos, veo formulación, nutrición, trabajo con granjeros que ya están operando. Y bueno, acá en el Perú lo que más se consume es pollo, pero de los 10 más grandes criadores de cerdos en el Perú, 9 son avicultores. Entonces el negocio ya está, digamos, en manos de los grupos avícolas, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, tu rol actual ahorita es de consultor. Así es, me dedico a la consultoría, ¿no? Como te mencioné, en distintos ámbitos, ¿no? Puedo ver desde el diseño de un proyecto nuevo hasta entrar a trabajar con alguien que necesite orientación técnica en campo en ese momento. Entonces, vamos a entrar en materia, Augusto. Enzimas. Actualmente la utilización de enzimas es muy amplia, todo el mundo está utilizando enzimas. En tu opinión, ¿cuáles son las enzimas que no deberíamos dejar fuera en un programa de nutrición para cerdos? Bueno, mira, empezamos por fitasa. La fitasa está disponible en el mundo desde los 70 más o menos. Tuvo una orientación primero para disminuir contaminación ambiental por los restos de las porciones fosforadas que contaminan suelo y agua. Hoy día ya sabemos que genera un impacto económico interesante, que reduce el uso de fosfatos y de algunas fuentes de fósforo que te ayudan a bajar costo. Luego, en Latinoamérica sobre todo, tenemos dos realidades. Los que están del lado del Atlántico, que son productores de soya en su mayoría, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, que está intermedio, y todos los del lado Pacífico, que no tenemos soya, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Entonces tenemos una necesidad de ayudar a bajar los costos de soya. Y la soya tiene inhibidores de tripsina. Necesitamos trabajar con algunas enzimas que ayuden a superar este tema. La soya puede tener más o menos fibra. Ahí es donde enzimas como silanasas o alfa-galactosidasas nos ayudan a enfrentar el reto. Y poco a poco vamos encontrando mayor inclusión de grasas. Entonces, enzimas que incluyan lipasa o emulsificantes de grasa son cada vez más importantes en nuestra región, sin olvidarnos de la proteasa, porque en los últimos 18 meses hemos visto una montaña rusa de precios de soya, sobre todo para los que estamos del lado del Pacífico, e incluso para los del lado del Atlántico, ¿no? Si revisamos la data hacia atrás, Brasil ha tenido probablemente los precios más altos de su historia en soya. Entonces, el uso de enzimas para ayudar a digerir fuentes proteicas, sean de soya, girasol, vengan de otro tipo de oleaginosas, han empezado a ponerse sobre la mesa, que antes no se veían, ¿no? Pero serían esos grupos principales: fitasas, los distintos orígenes,
GMO, no GMO, fitasa 1,3, 1,6, todas generan ventaja económica. Las silanasas sobre las fibras de todas las sustancias y proteasas que, como hemos visto, el alto precio de la proteína son esto, generan impacto económico importante hoy día, ¿no? Casi me atrevo a decir que las dijiste en orden de cómo empezaron a usarse. Pero bueno, sí, sí, sí tienes razón con eso. La relevancia se ha incrementado tremendamente con los precios y la nueva tecnología. Eh, Ahora, ¿cómo influye la dieta en la importancia de las enzimas que utilizamos? ¿Tiene alguna repercusión la manera en que formulamos en la efectividad y el beneficio que podemos obtener de las enzimas? Si bien, si bien en Latinoamérica la oferta de insumos es mucho más variada que lo que podrías encontrar en Norteamérica, ¿no? Para compararnos con un mercado que nos sirve de parámetro, eh, las fuentes principales de energía siguen siendo maíz. Por ahí que los brasileños usan niveles altos de arroz, entonces por ahí que amilazas no necesitas para el arroz, pero el patrón energético básicamente es maíz. Entonces sí, al tener mucho maíz, el uso de amilazas es una opción interesante. En la parte proteica, todo el mundo nos dice a los peruanos, ustedes tienen harina de pescado, pero eso ya no es cierto, por lo menos para el negocio pecuario ya no lo es, porque la harina de pescado aquí se va casi toda al negocio de acuacultura, y eso genera que el precio sea mucho más alto. Entonces ya es prohibitiva para incluirla en dietas de aves o de cerdos. Entonces tus fuentes proteicas son soya, ¿no? Y por la cantidad de fibra, el girasol lo derivas a la parte ganadera, no lo usas mucho en monogástricos. Entonces sí, necesitas una enzima para trabajar las porciones fibrosas de esa soya, una enzima para liberar la proteína de esa soya, y amilazas porque también la matriz energética es maíz, ¿no? Entonces, según ese perfil, sí, o sea, según esos ingredientes disponibles, tu necesidad de enzimas es bastante similar en toda la región. Ok. Ahora, ya entrando un poquito más en enzimas de una manera más específica, vamos a empezar obviamente con con la fitasa, la famosa fitasa. Todo el mundo, yo casi casi me atrevería a decir que nadie hace fórmulas ya sin fitasa. ¿A qué se debe que estemos usando eh, que usemos fitasa en todas las dietas para cerdos? Mira, dentro de mi experiencia, yo trabajé en una empresa que era uno de los mayores productores y distribuidores a nivel global de fitasa. Entonces aprendimos mucho, yo aprendí mucho del producto, fui a verlo en Brasil, fui a ver cómo se usaba en Estados Unidos. Aquí todavía en esos años no era tan impactante, pero si hacemos un poquito de historia, hubo un punto de inflexión en, en el uso o no de la fitasa que no tiene nada que ver con la parte pecuaria. El año que Katrina golpeó los Estados Unidos, afectó algunas de las fábricas donde había insumos que se asociaban al proceso del fosfato dicálcico. Así de fácil. Y eso generó que el precio del fosfato dicálcico se doblara, o sea, se duplicara en 60 días, valía el doble y no había stock en el mundo. Entonces todos los productores pecuarios voltearon los ojos a la fitasa con mayor interés. Paralelamente, ante esta necesidad mayor de fitasa, empezaron a abundar las ofertas globales, ¿no? Porque hoy día fitasas tú encuentras las que se hacen en Europa todavía, que son un par o son tres, no son más, algunas que vienen de la India, y tienes una súper oferta que viene desde China. Entonces la fitasa se volvió más accesible en términos de costo y más necesaria en términos de oferta de ahorro. De hecho, hoy hablamos de superdosis de fitasa en aves y en cerdos, buscando un beneficio marginal, ¿no? Entonces, como bien dices tú, Román, no hay quien no use fitasas en sus dietas. Así de simple, porque en todos los casos se genera beneficio. Y fíjate, qué bueno que mencionas la superdosis, porque siempre que platicamos de la superdosis, hay algunas opiniones encontradas. A mí me da cuando platico de la superdosis con alguien que no está relacionado con la nutrición animal, les da risa del nombre de la superdosis.
Entonces, a ver si nos pudieras platicar un poquito a qué nos referimos con la superdosis y por qué se recomienda, si tú la recomiendas hacer la superdosis. Mira, no solamente hablamos de superdosis, sino que tuve el año pasado la oportunidad de estar en una presentación de un investigador americano que él no solamente demostró lo factible que es acceder a esa superdosis, sino que mostró, en el caso de cerdos, ventajas por usar fitasa adicional en edades tempranas. O sea, ya no es solamente es que ponemos la superdosis y obtenemos un beneficio económico, sino que ahora también hablamos de beneficios zootécnicos. La superdosis, para los que no conocen del tema, es sencillo. O sea, si tu dosis de fitasa es, por decir un promedio, hoy día las fitasas son bastante concentradas, 100 gramos tonelada, tú repites esa dosis, pones 200 gramos y le apuntas solamente a obtener un extra de liberación de fósforo. No le apuntas ni a la matriz energética ni a la proteica que muchas fitasas ofrecen, ¿no? Pero le apuntas solamente a la oferta de fósforo. Porque existe gran variedad de valores de fósforo disponibles según los insumos que tú uses. Por ejemplo, algo que aquí es muy sabido, que muchos nutricionistas lo manejan, el polvillo de arroz o polidura de arroz, que es el remanente de sacarle la cobertura roja al grano, tiene altos niveles de fitato, más allá de los que podrías encontrar en maíz o que lo que podrías encontrar en soya. Entonces, poner una superdosis de fitasa te permite obtener un extra de fósforo sobre el que ya obtenías con la dosis y con la recomendación normal de la matriz. Entonces, ahí está el detalle. No sé, una dosis de fitasa promedio puede estar costando en el Perú entre dólar y dólar y medio por tonelada. Entonces, tú agregas un dólar y medio en costo con esa fitasa extra, pero en fósforo liberado tranquilamente tienes 3 de retorno. Entonces tienes una respuesta al sustrato. O sea, el sustrato tiene más oferta de fitato, por lo tanto más posibilidad de liberar fósforo. Doblo la dosis de fitasa y obtengo ese retorno. Por supuesto hay que medirlo, ¿no? Porque también es cierto que las materias primas son variables. ¿No? Te pueden tocar lotes buenos, o sea, con más fitato disponible, otros con menos fitato, porque por algún motivo, ¿no? Entonces, un seguimiento a esas sobredosis o superdosis para ver que no tengas, si fuera pollo, que no tengas estos fémures muy flexibles. Y en el caso de cerdo vas asociado a parámetros de crecimiento, ¿no? Pero ahí está el motivo de esa El superdosis. motivo de la superdosis. Entonces, que es casi, ahora sí que continuando, y a lo mejor es la misma respuesta, pero ¿cuáles son los criterios que debemos usar para implementar el uso de una enzima específica? ¿Se relaciona más en los animales, más con los ingredientes? ¿Cuáles son los criterios más importantes? Primero, como tú lo mencionaste, el tipo de insumos de los cuales dispones, ¿no? Segundo, la etapa, ¿no? Por ejemplo, si hablas de lechones, donde todavía la capacidad digestiva de grasas es baja y tienes que usar grasas por costo o por la necesidad de la dieta, entonces la lipasa es casi una obligación. Si estamos hablando de que tu fuente proteica es soya, que normalmente en lechones se usan pocos niveles porque buscas proteínas de otra calidad, buscas proteína láctea, buscas proteína de origen animal, ¿no? Puedes tomar un poco de proteína de plasma o de proteína incluso proteína de pared de levadura, en fin. Si tu oferta o tu costo te obliga a buscar otras fuentes como soya, que tiene limitantes de digestión en esa edad, entonces buscas una proteasa que trabaje sobre fuentes proteicas de tipo vegetal, ¿no? Entonces vas decidiendo. Conforme el animal crece, en el caso del cerdo, adquiriendo mayores capacidades de digestión, etcétera, ya te orientas un poco más a obtener energía, ¿no? Porque el tema es costo, básicamente. Entonces por ahí le apuestas a una milasa, ya que nuestra matriz, como lo dije hace un momento, es almidón de maíz, ¿no? O sea, maíz, usamos maíz, entonces hay que ir por el almidón del maíz. Y eventualmente, si por ahí tienes insumos fibrosos, como suele verse hoy por temas de costo, gente que ya empieza a poner eh, residuos de la extracción del aceite de palma, o que por ahí pone un poco más de afrecho de trigo. Entonces vas por una silanasa que te ayude a liberar algo de energía y que te ayude además a digerir esas fibras y que no te afecten
que no generen un tránsito acelerado, sea pollo, sea cerdo, ¿no? Y mantener la calidad de la digestión. Perfecto, perfecto. Y antes de que se me pase, y te quería preguntar eso hace unos momentos, la silanasa se ha especulado mucho y muchos nutriólogos no se animan a decirlo, pero pues aquí nos vamos a animar. ¿Qué tan cierto es que la silanasa mejora o baja la mortalidad en los cerdos? Hay muchas especulaciones, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es similar a todo lo que hemos comentado. Yo pienso que está sujeto a la fuente de ingredientes y a la etapa. No es para nadie un secreto que existen hoy estirpes de animales o líneas genéticas muy voraces. Y estas líneas voraces tienen de alguna forma son lábiles a esos animales que comen mucho, no digieren adecuadamente. No llega a ser un tránsito rápido, pero sí vemos torsiones intestinales provocadas por alimento no fermentado, no digerido que fermenta, ¿verdad? Y esos gases provocan una torsión intestinal y termina muerto el animal. Entonces, si la NASA que te ayude en esa etapa donde el cerdo, por su voracidad, lleva a veces niveles muy elevados de fibra en dieta, eh, que no digiere, fermenta, se le tuerce el intestino. Entonces, la silanasa, no como un efecto terapéutico, sino que ayuda a la digestión y tienes menor presencia de este tipo de problemas, ¿no? Los que trabajamos muy metidos en cerdos, empezamos a notar hace unos años, yo te digo hace 10, 12 años, antes no lo había visto, que las casas genéticas empiezan a darte un dato adicional, te dan nacidos vivos, velocidad de crecimiento, ganancia diaria, viabilidad de lechones, etc. Hoy día te dan un nivel de supervivencia. Dentro de las ofertas de la genética aparece un valor chiquitito que te dice de cada 100 llegan a venta, por decir, 97, 93, 93%, 95%. Y muchos de esos datos están asociados a la cantidad de animales que mueren o que sobreviven en engorda. Siendo cerdos sanos, tienes animales que consumen más, crecen más rápido y se te pueden presentar más estos problemas a nivel intestinal. Entonces ahí la silanasa es una herramienta que te ayuda a evitar estos problemas de intestino. No es una medicina, pero que disminuye los problemas, los disminuye. Sí, porque hay muchas explicaciones y yo me inclino a, a, a opinar que sí ayuda con la mortalidad y bueno, las explicaciones van desde las más complicadas hasta las más sencillas, pero la realidad es que funciona y muchos de los productores han visto los resultados y bueno, tú lo comentas también, que tiene mucho que ver ya sea con la digestibilidad de la dieta, con el consumo, con los animales que comen mucho, que a veces notas que se te mueren los más saludables y entonces ahí está una explicación para cuando encontramos aquí, allá en las granjas a los cerdos grandes que se murieron, entonces puede ser esto. Entonces hay que pensar en la silanasa. Ahora, ya que tenemos en mente que vamos a usar una enzima, hay una infinidad de ofertas, diferentes marcas, diferentes. Tú tienes la Fitasa 1.6, la Fitasa 1.3, que si son termoestables, que si no son termoestables. ¿Qué criterios debemos como productores utilizar al momento de decidir con qué marca o qué enzima vamos a usar entre todas estas opciones que tenemos? Mira, yo empezaría por la factibilidad de ponerla o no en el alimento, ¿no? Porque hay productos que van desde 50 gramos hay otros que van a kilo por tonelada, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la primera premisa. Si tú tienes una planta que tiene capacidad de mezclado de micros, o sea, que esa planta de repente hace la misma premezcla, o eres abastecido por un premezclador que te da la premezcla incluida la enzima, o el núcleo incluida la enzima y alguno que otro aditivo costoso y de baja inclusión, eh, ese es tu producto, el de pequeña inclusión, porque ocupa poco espacio, ¿no? Si tú eres un granjero mediano a pequeño, con una mezcladora que pueda ser horizontal o vertical, eh, pero que no tienes la precisión del mezclado de estas plantas que vemos hoy, que son que te dan los batch, que los ves en la pantalla de la computadora y todo eso,
Entonces voy más a la enzima de alto volumen, porque ya, o sea, porque me facilita el mezclado en una planta que pudiera ser no tan eficiente como la otra. Luego de eso, viene el tema de la aplicación, ¿no? Si es una planta que peletiza, eh, y el producto no es termoestable, necesitas la versión líquida. Y normalmente lo que tú ves es que el proveedor de enzimas que vende líquidas, y yo lo he hecho, trabajaba en una empresa que vendía ese tipo de productos, te pone la bomba, te pone el sistema de dosificación y te da el servicio al detalle para asegurarse que usas lo que tienes que usar. Si el producto es termoestable, que venga en la premezcla y escoges entre las opciones disponibles. Fabricantes hay muchos. Obviamente uno siempre se basa en los nombres, ¿no? Mira, este tiene 30 años en el mercado, qué sé yo, y tiene muchas más ofertas. Eh, pero no cierro la puerta a opciones novedosas, siempre previo ensayo, ¿no? Entonces, creo que el ensayo de enzimas el modelo es global, ¿no? Tu fórmula original, tu fórmula original más mi enzima, o sea, reformulada más mi enzima. El tercero es la fórmula más el dato de la enzima, pero sin la enzima, o sea, una prueba ciega, y corres las tres, ¿no? Entonces, con la primera comparas con lo que tienes y si el costo es similar y si el resultado es mejor. Y con la otra es para ver si el producto existe o no existe, funciona o no funciona, porque de repente te sale esa mejor que las otras y entonces hay que replantear todo o el producto no funciona. Exacto, porque sobre todo cuando se peletizan las dietas tienes que estar muy al pendiente de la termoestabilidad de la enzima, si no, pues ahora sí que para ponerlo de manera más sencilla, la vas a quemar toda antes de que la puedas utilizar. Y ahora con todas las ofertas que hay de enzimas protegidas y ya las que están saliendo al mercado, que ya ni siquiera están protegidas, que ya las hicieron termoestables sin protección, pues entonces sí hay una gran variedad de productos y se pone complicado para un productor decidir cuál es la mejor opción. Muy interesante, Augusto. Algo, Román, algo que yo siempre le digo a los granjeros, de repente acá me voy a ganar un montón de enemigos. El tema es simple. O sea, yo me reúno, o sea, yo no vendo nada y tampoco compro nada, pero sí me siento como aporte técnico a las empresas con las que trabajo. Me dicen, Augusto, tenemos esta duda. Ok, escucho al proveedor. Y yo siempre pido lo mismo. Quiero el producto garantizado, quiero que me digas, oye, yo no soy de repente el granjero más grande del país, pero quiero que me garantices stock, porque haces un trabajo de venta, entra el producto y a las 2 semanas me dice, no tengo. Uno, stock. Dos, quiero servicio postventa. Siempre pido servicio postventa, ¿no? Entonces, tú pones la enzima, si la enzima es una enzima líquida post-pellet, la bomba y el servicio a la bomba. Y quiero un informe cada mes de que la bomba está funcionando bien, porque una gota de enzima que se equivoque por cada 20 minutos son $500 a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ese es el otro detalle. Y lo tercero que siempre pedimos es el acompañamiento al producto. Ok, tú me dices que tu enzima me va a bajar costo, entonces yo todos los meses voy a revisar que eso esté ocurriendo. En el momento que el macroinsumo suba o baje, yo voy a tener que reformular y de repente voy a llegar a un punto donde ya no estás aquí, o sea, ya te tengo que sacar. Entonces ahí viene y dices, no, pero las ventajas son técnicas y todo. Ok, también nos podremos sentar y de repente tú puedes bajar 2 centavos y sigue siendo costo eficiente. Entonces trato de que no sea una venta spot y que funcionó bien y que se olvidan y después de 3 años dicen, ¿qué hacemos comprando esto, gastando plata y no sabemos en qué? ¿No? Sino pido que una vez que vendieron me acompañen. Oye, si funciona, no funciona, bajó el número, subió el número y vengan además las propuestas de puedes hacer más, puedes hacer menos. ¿No? Todo eso pido cuando me toca escoger por un Porque sí es un costo importante. Claro que sí ahorras. La mayoría de las razones para usar enzimas obviamente es razón económica. Eh, no, sin dejar de lado la cuestión ambiental en cuestión de la fitasa, pero bueno, estamos hablando de las silanasas que te van a ayudar con la mortalidad, las lipasas que te ayudan con la digestibilidad de la grasa, que es muy cara en la mayor parte del mundo, me imagino.
Entonces son muchas las cuestiones a considerar, eh, y como dices, no necesariamente la enzima se va a estar ahí nada más por el hecho de que ya la pusimos, necesita probar su valor. Y eso me trae una pregunta que a lo mejor es no tan, puede ser muy fácil de contestar, pero ¿crees tú que en algún momento el fósforo baje lo suficiente como para que ya no usemos fitasas? ¿Crees que va a pasar? La verdad que no, porque uno de los motivos de que el fósforo tenga el costo tan alto es que comparte metabolitos con el proceso de los combustibles. Entonces, los combustibles no van a bajar de precio. O sea, han bajado un poco el barril, en este momento no estoy seguro, pero creo que está entre 60 y 70, pero tendría que llegar a $40, cosa que no va a pasar, porque justamente la situación de hoy y de los años venideros es un mercado estresado que más bien busca asegurarse la proveeduría de todo, sea alimento, combustible, agua y todo lo demás. No creo que baje. Entonces, difícilmente los metabolitos asociados al procesamiento de los fosfatos van a bajar, ¿no? Entonces, la fitasa va a seguir generando impacto económico, ¿no? Mira, yo vendía fitasa a $34 el kilo, ¿no? Era una locura, pero generaba ahorro. Hoy día las fitasas están en el ratio de los 12 a $15, la mitad, y siguen generando impacto económico. Entonces, yo no creo que vaya mucho, o sea, que vaya a bajar el fosfato. No, de verdad que no lo creo. Muy bien. Y ya para un poquito redondear la conversación, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cuáles son tus recomendaciones en el uso de enzimas en general, incluyéndolas todas? ¿Las debemos usar? ¿No las debemos usar? ¿Cuáles? Las razones, así ya para envolver todo lo que platicamos. Mira, las enzimas tienen que usarse, ¿no? Hay un beneficio económico y un beneficio zootécnico, de todas maneras. Entonces, eh, si el beneficio económico está en duda, hacer un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto cuesta el punto proteína? Que es un ensayo sencillísimo. ¿Cuánto vale la soya? Dividido entre el aporte, el punto proteico es tanto. Y si la enzima ofrece proteína, ver si genera el efecto económico tal cual. Luego el ensayo. ¿Funciona o no funciona? Me da el resultado, sale magro o no sale magro, crece, no crece. Eso ya puede ser la enzima o puede ser nuestro propio manejo. Pero en mi opinión, las enzimas llegaron, entraron, hay que convencer a la gente, algunas son de manejos complejos, etcétera, pero en todos los casos si no hay económico, hay un efecto zootécnico importante, siempre hay un efecto zootécnico. Entonces, a veces se ponen por efecto zootécnico. Tengo mucha fibra, me veo obligado a poner silanasa, aunque no me ahorre, para evitar tránsito rápido si fueran aves, o para evitar ese sueltas si fueran cerdos, que hasta te pueden llevar hacia otros problemas, ¿no? Entonces, cada granja decide, pero las enzimas siempre hay un impacto positivo, sea económico, zootécnico o ambos. Y las enzimas, ya que lo mencionaste, de repente no son tan fáciles de usar. Hay muchos cálculos involucrados, muchas cosas que tienes que hacer en la formulación para asegurarte de que todo esté bien y siempre cambian un poquito entre una y otra. Entonces, ahora sí que siguiendo lo que dices, sí es muy importante poner atención a lo que se está haciendo y bueno, tratar de usarlas de una manera que nos reditúen un valor técnico o económico, que es lo que nos menciona, ¿no? Mira, lo que tú dices es totalmente cierto. De hecho, las empresas más grandes relacionadas a los mercados de enzimas hoy día te ofrecen servicios casi a medida, ¿no? Entonces tú le dices, mira, voy a usar maíz norteño en Perú, o sea, es nacional peruano, polvillo de arroz nacional peruano, qué sé yo, y ellos te piden muestras, las llevan a NIRS y te dicen, mira, ese polvillo que tienes tiene el doble de fitato, te recomendamos la superdosis de fitasa. Ese maíz nacional que tienes tiene un nivel de almidón cristalino alto, almidón blanco menos, podrías usar silanasa a mitad de dosis. También vas a usar el coquito de palma, ok, sí, te analizan eso, tiene tanto de pentosanos, tanto de mananos, necesitas una silanasa sí o sí. Entonces, ya por supuesto que esto es con grupos muy grandes, ¿no? Así es.
Yo sé que existe porque era lo que yo enfrentaba cuando yo vendía Fitasa. La competencia ya lo hacía. Y te hablo de 20 años atrás. Entonces, yo iba con un producto al avicultor, porque en esa época yo trabajaba en el mercado avícola, me decían, pero ¿y cómo voy a hacer con estos insumos? ¿Cómo sube, baja tu dosis? Y yo no tenía la idea en ese momento. Pero ya había gente apuntándole al detalle, punto por punto. Entonces, siempre va a haber un efecto, o sea, te van a buscar el efecto positivo, sea técnico o económico. Excelente, Augusto. Pues sí, creo que nos quedamos con una idea un poquito más clara de qué son las enzimas, para qué se utilizan, cómo podemos tener mejores resultados y qué es lo que debemos hacer para en realidad obtener beneficios de las enzimas. Ya para terminar, Augusto, me gustaría que si tienes tú alguna persona por ahí que tú pienses que nos pudiera, que pudiera compartir algo con nuestra audiencia. En la parte de cerdos, podrías hablar con el ingeniero William Quevedo, que es una persona que formula para muchas granjas de mediano tamaño. También en cerdos podría ser Wilfredo Ochoa, que es una persona que trabajó en San Fernando muchos años, que ve ambos sectores, ve aves y ve cerdos, que de hecho tiene una planta de alimentos propia porque está en el negocio de alimentación. Entonces él puede servirte de referencia. Y en Redondos, que es el grande, grande, está Hernán Castillo. Augusto, un gusto haber platicado contigo. Muy interesante la manera en que nos llevaste desde lo más básico de las enzimas hasta los detalles importantes que muchas veces se nos pasan y pensamos que nada más poniendo la enzima y por milagro va a funcionar. Entonces, tenemos que No hay tener magia mucho en en este negocio. cuenta. Bueno, pero gracias por tu ayuda, por tu participación. Y pues nuevamente no nos queda más que agradecerte que hayas accedido a platicar con nosotros y no sé si tengas algún comentario final. No, el agradecimiento a ustedes. De nuevo, las disculpas por el tema de la hora. El cumpleaños de mi hijo fue ayer, entonces, Sí, imaginarás, todo está revuelto. Y qué bueno que toquen este tema encima, ¿sabes? Porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que duda todavía, ¿no? O sea, te sí, dice, ¿funcionará? ¿No funcionará? O te dicen a rajatabla, yo puse y no pasó nada. Hay muchas cosas y es una manera bastante natural de incidir sobre nuestros resultados, ¿no? Porque las enzimas están a nivel del proceso fisiológico, ¿no? Entonces no estás hablando de químicos, podemos hablar de genéticamente modificadas, pero son porciones ínfimas, ¿no? Ahí, todavía podemos cerrar los ojos un poco. Pero no, más bien muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y espero que les sea útil. muy bien, pues nuevamente te agradecemos, Augusto, y por ahí nos encontraremos algún día y platicamos ya con más Y calma. de hecho, Román, un gusto. Igualmente, hasta luego.